El casco rodó por el asfalto, con un sonido hueco, mientras María Fernández caía de rodillas frente a los tres hombres vestidos de cuero, que acababan de detener sus motocicletas, en medio de la carretera. Sus lágrimas mezcladas con tierra, dejaban rastros oscuros en sus mejillas, y sus manos extendidas temblaban como hojas en una tormenta. «Sáquenme de aquí», gritó con una voz que parecía arrancada desde lo más profundo de su alma, y en ese preciso instante, los tres hombres intercambiaron miradas que hablaban de decisiones que cambiarían vidas para siempre. El más alto de ellos, un hombre de barba gris y ojos que habían visto demasiado, se quitó lentamente sus guantes de cuero, mientras observaba el camino de tierra que se extendía detrás de la muchacha, donde las luces de varios vehículos comenzaban a aproximarse en la distancia. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que ese encuentro fortuito, en una carretera perdida del norte de México, desencadenaría una cadena de eventos que expondría una de las redes de tráfico más crueles de la región, y pondría a prueba todo lo que estos hombres creían sobre justicia, hermandad y redención. Pero para comprender cómo llegaron a ese punto de quiebre, debemos retroceder 6 semanas, a un domingo aparentemente tranquilo, en el taller mecánico Los Leones del Asfalto, ubicado en las afueras de Monterrey, donde Joaquín el Tigre Maldonado llevaba casi 20 años dirigiendo, no solo un negocio de reparación de motocicletas, sino también el capítulo local de uno de los clubes de motociclismo más respetados del norte del país. Joaquín tenía 52 años, una espalda que protestaba cada mañana por décadas de inclinar sobre motores, y una historia personal que llevaba grabada en cada arruga de su rostro curtido por el sol y el viento de miles de kilómetros recorridos. El taller olía perpetuamente a aceite de motor, metal caliente y el café fuerte que Joaquín preparaba en una cafetera tan vieja como su primer Harley. Las paredes estaban decoradas con fotografías de viajes épicos, placas conmemorativas de rallies, y los colores del club, un león rugiente sobre un fondo de llamas naranjas y negras. Era un santuario para hombres que habían encontrado en la carretera algo que la sociedad convencional nunca les había ofrecido: libertad auténtica y una hermandad que no preguntaba sobre tu pasado, solo sobre tu lealtad en el presente. Esa mañana particular, Joaquín estaba inclinado sobre una Softail del 89, sus manos manchadas de grasa trabajando con la precisión de un cirujano, cuando escuchó el rugido característico de 2 motocicletas aproximándose. No necesitaba levantar la vista para saber quiénes eran: Roberto Hueso Sánchez y Miguel Sombra Torres, sus hermanos de ruta desde hacía más de una década. Huesos era un hombre delgado como su apodo sugería, con tatuajes que cubrían cada centímetro visible de piel, y una risa que sonaba como grava siendo arrastrada. Sombra era su opuesto, compacto, silencioso, con ojos que parecían calcular cada palabra antes de que saliera de la boca de cualquiera. Los tres hombres compartían algo más que la pasión por las motocicletas. Cada uno llevaba un pasado marcado por errores, pérdidas y segundas oportunidades que habían llegado en forma de hermandad y código. Joaquín había sido policía judicial hasta que un caso de corrupción interna lo había forzado a elegir entre su integridad y su placa. Había elegido la primera y perdido todo lo demás, incluyendo a su familia. Huesos había pasado 5 años en prisión por un delito que nunca discutía, y había salido con una determinación férrea de nunca regresar. Sombra había sido contador para empresas que operaban en zonas grises de la legalidad, hasta que su conciencia lo había traicionado, y había tenido que desaparecer de su vida anterior como si nunca hubiera existido. El club les había dado algo que ninguno de ellos había encontrado en el mundo convencional: un propósito que no exigía explicaciones y una lealtad que no se quebraba con la primera tormenta. Pero también les había enseñado un código riguroso: proteger a los débiles, no tolerar la injusticia cuando la veían de frente, y jamás dar la espalda a alguien que genuinamente necesitara ayuda. Era un código anticuado en un mundo moderno, pero era el único que los mantenía anclados a algo parecido a la redención. Ese día en particular, los tres estaban planeando una ruta para el próximo rally anual del club. Un viaje de 3 días que los llevaría por las carreteras montañosas del norte hasta la costa. Habían desplegado mapas sobre la mesa de trabajo de Joaquín, marcando gasolineras, hoteles amigables con motociclistas y las curvas más desafiantes que prometían la clase de adrenalina que ninguna droga podía igualar. Era durante estas conversaciones, mientras trazaban rutas sobre papel gastado, que los tres hombres se sentían más vivos, más conectados con algo
que trascendía la monotonía diaria de facturas, reparaciones y el peso constante de vidas que habían sido complicadas mucho antes de encontrar sus primeras motocicletas. Pero mientras marcaban la ruta, ninguno de ellos notó el sedán negro que se había estacionado al otro lado de la calle, ni a los dos hombres dentro que tomaban fotografías del taller con cámaras de teleobjetivo largo. No escucharon las conversaciones en clave por radio sobre objetivos y vigilancia. No tuvieron ninguna premonición de que sus nombres ya estaban siendo discutidos en oficinas con aire acondicionado, donde hombres en trajes caros dibujaban organigramas de redes criminales y colocaban sus fotografías en categorías que no les correspondían. La primera señal de que algo estaba cambiando llegó 3 días después, cuando una mujer joven entró al taller con pasos vacilantes, mirando constantemente sobre su hombro como si esperara que alguien la siguiera. Llevaba un vestido floreado, que había visto días mejores y zapatos deportivos desgastados. Sus ojos, oscuros y profundos, contenían un miedo que Joaquín reconoció inmediatamente. Era el miedo de alguien que había visto demasiado y no tenía a dónde correr. Se llamaba Elena Vargas, tenía 23 años, y trabajaba como mesera en un restaurante de carretera a unos 50 kilómetros al norte. Había escuchado, dijo con voz temblorosa, que los motociclistas del Club Los Leones eran hombres de honor. Hombres que ayudaban a gente que no tenía más opciones. Su historia salió en fragmentos entrecortados, como si las palabras le quemaran la garganta al pronunciarlas. Había una niña, dijo, una muchacha de apenas 16 años llamada María, que había llegado al restaurante hace 2 meses buscando trabajo. La habían contratado para lavar platos, y al principio todo parecía normal. Pero Elena había comenzado a notar cosas extrañas. María nunca salía del restaurante en sus días libres. Dormía en un cuarto trasero, que más parecía una celda. Había hombres que venían a recogerla algunas noches, y ella regresaba con los ojos rojos y una expresión vacía que Elena había visto antes en otras mujeres. Mujeres que habían pasado por experiencias que ninguna persona debería soportar. Elena había intentado hablar con María, pero la muchacha estaba aterrorizada, vigilada constantemente por la esposa del dueño del restaurante. Una mujer de aspecto severo, que trataba a las empleadas como ganado. Lo que Elena había descubierto, escuchando conversaciones que no debía, era que el restaurante era solo una fachada. Detrás de las operaciones aparentemente legales, había una red que traía mujeres jóvenes de comunidades rurales empobrecidas con promesas de empleo. Las documentaba falsamente como empleadas, y luego las forzaba a situaciones que Elena no se atrevía a describir completamente. María, según lo que Elena había logrado averiguar, había sido traída de un pueblo pequeño en Oaxaca, después de que le prometieran un trabajo en una fábrica con buen salario. Su familia pensaba que estaba trabajando honestamente y enviando dinero a casa, sin saber que cada peso provenía de una pesadilla. Elena había tratado de ir a la policía, pero un oficial la había mirado con ojos fríos y le había dicho que se ocupara de sus propios asuntos, si sabía lo que le convenía. Entonces había recordado historias que circulaban entre trabajadores de carretera sobre un club de motociclistas que había ayudado a una familia cuya hija había desaparecido, que había encontrado a la muchacha y la había devuelto a casa cuando las autoridades habían cerrado el caso sin investigar realmente. Eran solo rumores, susurros sobre hombres que operaban fuera del sistema porque el sistema estaba demasiado corrupto o demasiado ocupado para proteger a los que no tenían voz. Joaquín escuchó toda la historia sin interrumpir, sus manos inmóviles sobre la tela que había estado usando para limpiar herramientas. Cuando Elena terminó, había lágrimas corriendo por su rostro, y sus manos aferraban el borde de la mesa de trabajo como si fuera lo único que la mantenía de pie. Joaquín intercambió miradas con Huesos y Sombra, que habían estado escuchando desde sus respectivas esquinas del taller. No necesitaban palabras para comunicar lo que todos estaban pensando. El código era claro, no podían ignorar esto, pero también sabían que lo que Elena estaba describiendo no era algo que pudieran resolver con una simple conversación intimidante, amenazando con llamar a autoridades que claramente ya estaban involucradas o pagadas para mirar hacia otro lado. Esto requeriría planificación, discreción, y posiblemente cruzar líneas que los pondrían en el radar de gente peligrosa, que no dudaría en responder con violencia. Joaquín le dijo a Elena que le darían una respuesta en 2 días, y le pidió que actuara con normalidad en el restaurante, que no hiciera nada
que pudiera alertar a los dueños de que había hablado con alguien. Le dio dinero para gasolina y su número de teléfono, diciéndole que llamara inmediatamente si algo cambiaba o si sentía que estaba en peligro. Cuando Elena se fue, los tres hombres se quedaron en silencio por varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo que acababan de escuchar y lo que significaba. Esa noche, Joaquín convocó a una reunión extraordinaria del capítulo completo en el taller. 16 hombres se reunieron en el espacio estrecho, sus motocicletas estacionadas afuera en filas perfectas, sus colores del club brillando bajo las luces del taller. Joaquín les contó la historia de Elena, sin adornar los hechos, ni minimizar los riesgos. Algunos de los hombres más jóvenes quisieron actuar inmediatamente, ir al restaurante y sacar a la muchacha por la fuerza, pero los veteranos, incluyendo a un hombre llamado Arturo, que había servido en el ejército antes de convertirse en motociclista, aconsejaron cautela. Lo que necesitaban, argumentó Arturo, era información. Necesitaban saber exactamente cómo operaba la red, quiénes estaban involucrados, dónde estaban las vulnerabilidades. Una acción precipitada podría no solo fallar en rescatar a María, sino también alertar a los operadores de la red y hacer que movieran sus operaciones a otro lugar, dejando a otras víctimas sin posibilidad de ayuda. También necesitaban evidencia, algo que pudieran llevar a autoridades federales o a la prensa, si las autoridades locales estaban comprometidas. Durante las siguientes 2 semanas, los hombres del club se convirtieron en investigadores improvisados. Sombra, con su pasado en contabilidad y su talento natural para los números y patrones, comenzó a investigar los registros públicos del restaurante, buscando conexiones con otras empresas, patrones de transferencias de dinero, nombres que aparecían repetidamente. Huesos, que tenía contactos en varios lugares, gracias a sus años viajando por el país, comenzó a hacer preguntas discretas en otros restaurantes y negocios de carretera, buscando patrones similares o rumores sobre otras operaciones. Joaquín se concentró en lo que mejor sabía hacer: observar y planificar. Condujo su motocicleta por la carretera varias veces, deteniéndose en el restaurante como un cliente casual, memorizando la distribución del lugar, las rutas de escape, los horarios de mayor y menor actividad. Vio a María una vez, una muchacha pequeña de cabello oscuro recogido en una cola de caballo, moviéndose por el comedor con la eficiencia mecánica de alguien. Había aprendido que la invisibilidad era supervivencia. Sus ojos se encontraron por un segundo, y Joaquín vio en ellos una mezcla de miedo y súplicas silenciosa que le recordó por qué había elegido este camino de códigos y hermandad sobre la seguridad cómoda de mirar hacia otro lado. Lo que descubrieron durante esas 2 semanas fue peor de lo que habían imaginado. El restaurante era solo uno de varios negocios operados por una familia extendida que había construido un imperio modesto, pero efectivo, basado en la explotación. Tenían conexiones con autoridades locales que recibían pagos regulares para ignorar quejas o cerrar investigaciones antes de que comenzaran realmente. Las mujeres eran traídas con promesas, documentadas con papeles falsos que las hacían aparecer como empleadas legales, y luego eran sometidas a deudas inventadas por vivienda y comida que nunca podrían pagar con los salarios miserables que supuestamente ganaban. Algunas eran obligadas a trabajar en otros negocios de la red durante la noche, de vueltas al restaurante antes del amanecer. Otras simplemente desaparecían después de meses o años, presumiblemente movidas a otras operaciones o abandonadas cuando ya no eran útiles. La red había estado operando durante al menos 5 años, quizás más, y nadie había logrado desmantelarla porque estaba protegida por capas de corrupción y miedo. Joaquín sintió algo familiar despertando dentro de él mientras compilaban la información, la misma furia impotente que había sentido cuando era policía y veía cómo casos importantes eran enterrados porque alguien poderoso había hecho una llamada telefónica, la misma frustración que lo había llevado a renunciar a su placa porque no podía vivir siendo parte de un sistema que protegía a los culpables y castigaba a los inocentes. Pero ahora tenía algo que no había tenido entonces: una hermandad de hombres que compartían su código y no tenían que responder a políticos o jefes corruptos. Sin embargo, también tenía algo más que perder. Si actuaban y algo salía mal, no solo enfrentarían consecuencias legales personales, sino que pondrían en peligro a todo el club. Las autoridades ya miraban con sospecha a los clubes de motociclistas, buscando cualquier excusa para clasificarlos como organizaciones criminales.
Una acción mal ejecutada podría darles exactamente la justificación que necesitaban. Joaquín pasó noches sin dormir, dando vueltas en su pequeño apartamento, sobre el taller, luchando con la decisión. Sabía que tendría que tomar. Podían reunir toda la evidencia y entregarla a autoridades federales. Esperar que alguien tomara el caso en serio, pero eso llevaría tiempo. Tiempo durante el cual María y otras mujeres continuarían sufriendo. Podían ir a la prensa, pero los medios locales probablemente estaban tan comprometidos como la policía. Y los medios nacionales raramente prestaban atención a historias de pequeños pueblos, a menos que hubiera algo sensacional que capturara su imaginación, o podían actuar según su código. Hacer lo que sabían era correcto, incluso si significaba cruzar líneas legales y poner todo en riesgo. Era un dilema que mantenía a Joaquín despierto, fumando cigarrillos en la oscuridad, mientras escuchaba el silencio de la madrugada roto ocasionalmente por el paso de camiones en la carretera distante. La decisión fue tomada por circunstancias que ninguno de ellos anticipó. Elena llamó a las 3 de la mañana, su voz ahogada por pánico. Había escuchado a los dueños del restaurante hablando. Iban a mover a María esa semana. Había notado que la muchacha estaba cada vez más inquieta, haciendo preguntas, mirando hacia las carreteras con ojos que hablaban de escape. Iban a llevarla a otra ubicación, más lejos, donde sería más difícil que causara problemas. Elena no sabía exactamente cuándo, pero sabía que era pronto. Quizás en los próximos 2 o 3 días. Joaquín reunió al círculo interno del club, Huesos, Sombra, Arturo y 2 hombres más de confianza absoluta llamados Daniel y Carlos. Les explicó la situación y les dio una opción clara. Podían retirarse sin consecuencias, o podían ayudarlo en lo que vendría después. Todos eligieron quedarse. Como Joaquín sabía que harían. La hermandad no era solo una palabra bonita. Era un compromiso que se probaba en momentos exactamente como este. Pasaron las siguientes 24 horas, refinando un plan que era simple en concepto, pero complicado en ejecución. Necesitaban sacar a María del restaurante, sin desencadenar una respuesta violenta, inmediata. Y necesitaban hacerlo de una manera que les diera tiempo suficiente para llegar a un lugar seguro, antes de que los operadores de la red pudieran reaccionar. También necesitaban documentar todo de manera que, si algo salía mal, hubiera evidencia de lo que habían encontrado y por qué habían actuado. Sombra usó sus habilidades técnicas para configurar cámaras pequeñas, con capacidad de transmisión en vivo, dispositivos del tamaño de botones que podrían ocultar en su ropa. Arturo revisó rutas de escape, identificando caminos secundarios y lugares donde podrían reagruparse si eran perseguidos. Joaquín contactó a un abogado de derechos humanos en la Ciudad de México, que había trabajado con víctimas de tráfico antes, asegurándose de tener un contacto confiable listo para recibir a María y la evidencia que esperaban recopilar. El plan era que Huesos y Sombra entrarían al restaurante como clientes durante el turno de la tarde, cuando el lugar generalmente estaba más tranquilo. Joaquín esperaría afuera en su motocicleta, con Daniel y Carlos posicionados en puntos estratégicos de la carretera. La señal para actuar vendría cuando vieran a los dueños preparándose para mover a María, probablemente llevándola hacia el estacionamiento trasero, donde tenían un vehículo. Pero como todo plan elaborado en teoría, la realidad tenía sus propias ideas sobre cómo se desarrollarían los eventos. El día señalado, cuando Huesos y Sombra llegaron al restaurante, encontraron el lugar inusualmente activo. Había varios vehículos en el estacionamiento, incluyendo una camioneta pick-up que reconocieron de sus investigaciones como perteneciente al hijo del dueño, un hombre con reputación de violencia y conexiones con elementos criminales más organizados. Decidieron esperar, estacionándose un mirador a medio kilómetro de distancia, desde donde podían observar el restaurante con binoculares. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. Joaquín fumó media cajetilla de cigarrillos, sus manos inquietas, necesitando algo que hacer, mientras su mente repasaba todas las formas en que esto podría salir mal. Arturo mantuvo contacto por radio con los otros, su voz calmada siendo el ancla que mantenía a todos centrados. El cambio vino al atardecer. Vieron al hijo del dueño salir del restaurante, seguido por María. Incluso desde la distancia, podían ver que la muchacha estaba resistiéndose, sus movimientos lentos y vacilantes. El hombre la tomó del brazo con rudeza, arrastrándola hacia la pick-up. Fue entonces cuando María hizo algo que ninguno de ellos había anticipado. Se liberó del agarre del hombre y corrió. No corrió hacia el restaurante ni hacia la carretera principal. Corrió hacia el camino de tierra que llevaba más profundo al desierto.
Un camino que Joaquín reconoció de sus exploraciones como una ruta que eventualmente conectaba con una carretera secundaria varios kilómetros adelante. El hijo del dueño gritó, y varios hombres más salieron del restaurante, subiendo rápidamente a vehículos para perseguirla. Joaquín no pensó, solo actuó. Arrancó su motocicleta y aceleró por la carretera secundaria, calculando mentalmente la ruta que María estaba tomando y dónde podrían interceptarla. Huesos y Sombra lo siguieron inmediatamente, sus motocicletas rugiendo en el aire del atardecer. Por radio, escuchó a Arturo coordinando con Daniel y Carlos, moviendo las piezas de su improvisado plan para adaptarse a esta nueva realidad caótica. La carretera de tierra era traicionera, llena de rocas sueltas y surcos profundos que hacían que las motocicletas saltaran y se sacudieran. Pero eran motociclistas experimentados, hombres que habían navegado carreteras peores en condiciones más peligrosas. Joaquín conducía con la clase de concentración feroz que solo viene cuando el fracaso no es una opción. Sus ojos escaneando el camino adelante buscando cualquier señal de la muchacha o de los vehículos que la perseguían. Entonces la vio, una figura pequeña tambaleándose por el camino, sin zapatos ahora, su vestido rasgado por espinas y rocas. Detrás de ella, tal vez medio kilómetro atrás, venían las luces de dos vehículos, moviéndose más rápido de lo que ella jamás podría correr. Joaquín aceleró, con Huesos y Sombra flanqueándolo, y en el momento en que llegaron junto a María, ella se detuvo abruptamente, viéndolos con ojos salvajes de terror y esperanza mezclados. Y entonces gritó esas palabras que quedarían grabadas en la memoria de Joaquín para siempre: «Sáquenme de aquí». Su voz era pura desesperación. El grito de alguien que ha llegado al final absoluto de su resistencia y está dispuesto a confiar en extraños porque ya no le quedan más opciones. Cayó de rodillas frente a ellos, y Joaquín vio en ese momento todo lo que estaba en juego. No solo para esta muchacha, sino para la idea de que todavía era posible hacer lo correcto, en un mundo que parecía diseñado para recompensar lo opuesto. Las luces de los vehículos perseguidores estaban cada vez más cerca. Joaquín tomó la decisión en menos de un segundo. Se quitó su casco y se lo entregó a María. Luego la subió a la parte trasera de su motocicleta, en un movimiento fluido. «Agárrate fuerte y no te sueltes», le dijo, y entonces aceleró con una ferocidad que hizo rugir el motor como un animal salvaje. Huesos y Sombra formaron una barrera con sus motocicletas, posicionándose entre Joaquín y los vehículos que se aproximaban. Era un movimiento arriesgado, potencialmente suicida, pero era lo que el código exigía. Los hermanos se protegían mutuamente, sin importar el costo. Los vehículos perseguidores se detuvieron abruptamente al encontrarse con dos motociclistas bloqueando el camino. Hombres que no mostraban ninguna intención de moverse. Joaquín no miró atrás. Condujo con María aferrada a su espalda, sintiendo sus brazos delgados temblando alrededor de su torso, su cara presionada contra su espalda de cuero. Podía sentir sus sollozos, podía sentir el peso de su miedo y alivio mezclados. La carretera de tierra, eventualmente, conectó con asfalto, y entonces fue pura velocidad. La motocicleta devorando kilómetros, mientras el sol terminaba de ponerse, y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. Por radio, escuchó a Huesos reportar que los perseguidores habían intentado pasar, pero Daniel y Carlos habían llegado justo a tiempo para bloquear otra ruta, creando confusión suficiente para que Joaquín ganara distancia crucial. El plan ahora era reagruparse en un lugar seguro que habían identificado previamente, una iglesia de un pueblo pequeño, donde el sacerdote era conocido por ayudar a víctimas de violencia y explotación, sin hacer preguntas que pudieran poner a la gente en peligro. El viaje tomó 2 horas de conducción constante. María no dijo una palabra durante todo el trayecto. Solo se aferraba a Joaquín, como si él fuera lo único que la mantenía conectada a la realidad. Cuando finalmente llegaron a la iglesia, un edificio modesto con paredes encaladas que brillaban bajo la luz de la luna, el padre Ignacio ya estaba esperando. Arturo lo había contactado por adelantado, explicando lo suficiente para que el sacerdote entendiera la urgencia, sin conocer detalles que pudieran comprometerlo. María casi se derrumbó cuando bajó de la motocicleta. Sus pies estaban sangrando, su rostro sucio de lágrimas y polvo, pero sus ojos tenían algo que no habían tenido antes, un destello de esperanza. El padre Ignacio recibió con una gentileza que hizo que finalmente se quebrara completamente, llorando con la clase de sollozos que vienen de lo más profundo del alma, años de miedo
y dolor vertidos de una vez. Los otros miembros del club llegaron en los siguientes 30 minutos, cada uno reportando que no habían sido seguidos. Se reunieron en el jardín de la iglesia, bajo un árbol antiguo, y por varios minutos no dijeron nada. Solo se miraron unos a otros, con la comprensión compartida de hombres que acababan de cruzar una línea de la que no había retorno. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad, cuidadosamente coordinada. El abogado de derechos humanos viajó desde la Ciudad de México para reunirse con María, tomando su testimonio completo y comenzando el proceso de documentar su caso. El padre Ignacio coordinó con una organización, trabajaba con víctimas de tráfico, para proporcionar a María un lugar seguro donde quedarse, lejos de cualquier persona que pudiera encontrarla. Sombra entregó toda la evidencia que habían recopilado durante sus semanas de investigación, registros financieros que mostraban patrones sospechosos, fotografías de las ubicaciones, testimonios de Elena y de María, grabaciones de sus cámaras ocultas. El abogado llevó todo esto directamente a la Fiscalía General, saltándose las autoridades locales que sabían estaban comprometidas, pero Joaquín sabía que su participación tendría consecuencias. No pasó mucho tiempo antes de que la policía local comenzara a hacer preguntas sobre el incidente en el restaurante. Los dueños habían presentado denuncias de secuestro, pintando a María como una empleada que había sido llevada contra su voluntad por motociclistas violentos. Era una narrativa que las autoridades locales parecían ansiosas de creer, o al menos de fingir que creían. Joaquín y los otros fueron citados para interrogatorios. Respondieron con la verdad, pero una verdad cuidadosamente articulada. Habían encontrado a una muchacha en peligro en una carretera pública y la habían ayudado a llegar a un lugar seguro. No habían entrado ilegalmente a ninguna propiedad, no habían usado violencia, no habían secuestrado a nadie. Habían actuado como cualquier ciudadano responsable habría actuado al encontrar a alguien en peligro evidente. El abogado los representó en estas audiencias, presentando la evidencia del tráfico y haciendo claro que cualquier cargo contra los motociclistas sería visto en el contexto más amplio de la operación criminal. Habían ayudado a exponer. Era una línea delicada que caminar. Y hubo momentos en que Joaquín pensó que terminarían en prisión simplemente por haberse atrevido a desafiar un sistema que prefería no ser perturbado. Pero entonces la historia alcanzó a los medios nacionales. Un periodista de investigación había estado siguiendo pistas sobre redes de tráfico en la región, y cuando el abogado le proporcionó acceso a la evidencia y al testimonio de María, vio la oportunidad de una historia que necesitaba ser contada. El artículo resultante fue devastador en su detalle, exponiendo no solo la operación del restaurante, sino también las conexiones con autoridades locales que habían permitido que continuara durante años. La presión pública forzó una acción que las autoridades habían estado evitando. Investigadores federales tomaron el caso, realizaron redadas en el restaurante y en varias otras ubicaciones conectadas. Arrestaron a más de una docena de personas, incluyendo a los dueños del restaurante, su hijo, y varios oficiales de policía local habían estado recibiendo pagos. Encontraron a 6 mujeres más en condiciones similares a las de María, todas traídas con promesas falsas y mantenidas a través de miedo y deuda. Cada una de ellas fue liberada. Cada una recibió ayuda para regresar a sus familias, para comenzar nuevas vidas lejos de sus explotadores. Elena, que había sido lo suficientemente valiente para buscar ayuda inicialmente, fue incluida en un programa de protección de testigos, después de que quedó claro que había recibido amenazas. Para Joaquín y los otros miembros del club, las semanas siguientes fueron complicadas. Fueron celebrados por algunos como héroes, pero vistos con sospecha por otros que veían su intervención como vigilantismo peligroso. Las autoridades, avergonzadas por su propia inacción, intentaron minimizar el papel de los motociclistas en la historia, presentando los rescates como resultado de investigaciones oficiales que casualmente habían coincidido con las acciones de civiles. Pero Joaquín no buscaba reconocimiento público ni titulares en periódicos. Lo que había buscado, lo que todos habían buscado, era algo mucho más simple y mucho más complicado al mismo tiempo: la capacidad de mirarse al espejo y saber que cuando había importado, cuando alguien había necesitado ayuda desesperadamente, no habían mirado hacia otro lado. El club enfrentó escrutinio aumentado de las autoridades durante los meses siguientes. Oficiales de policía comenzaron a aparecer en el taller con más frecuencia, siempre con excusas sobre inspecciones de rutina o verificación de documentos. Era intimidación sutil, una forma de recordarles
que el sistema que habían desafiado todavía tenía poder y memoria. Algunos miembros más jóvenes del club se sintieron frustrados por la atención constante, sintiendo que estaban siendo castigados por hacer lo correcto. Fue durante una de estas reuniones tensas en el taller, con ánimos caldeados y voces elevadas, sobre si habían hecho lo correcto, o simplemente habían atraído problemas innecesarios al club, que llegó una carta. El padre Ignacio la trajo personalmente, conduciendo su viejo automóvil hasta el taller, en una tarde de lluvia ligera. La carta era de María. Joaquín la leyó en voz alta para todos los miembros reunidos. Las palabras estaban escritas, en letra cuidadosa, a veces temblorosa, en papel simple. María escribía desde la Ciudad de México, donde estaba viviendo en un refugio para sobrevivientes, mientras trabajaba con terapeutas y abogados. Había logrado contactar a su familia en Oaxaca, y aunque la reunión había sido dolorosa, llena de lágrimas y explicaciones sobre las mentiras que le habían obligado a decirles, estaban comenzando a reconstruir su relación. Pero lo que más impactó a los hombres reunidos fue cuando María escribió sobre la noche de su rescate. Describió cómo había corrido, sin saber a dónde iba, solo sabiendo que no podía soportar un día más de su cautiverio. Describió ver las luces de las motocicletas aproximándose y sentir terror de que fueran más perseguidores, hasta que vio los rostros de los hombres y algo en sus ojos, algo que reconoció como genuino, le había dado el valor para pedir ayuda. No sé si creen en ángeles, escribió María, pero ese día ustedes fueron los míos. Me dieron algo que pensé que había perdido para siempre, la posibilidad de un futuro. Todavía tengo pesadillas, todavía me despierto a veces, sin saber dónde estoy, pero ahora también tengo esperanza. Y esa esperanza existe porque ustedes decidieron que mi vida importaba, incluso cuando era más fácil seguir conduciendo y pretender que no habían visto nada. La carta terminaba con una promesa. María había decidido estudiar trabajo social, especializándose en ayudar a otras víctimas de tráfico. Quería convertir su trauma en propósito, usar su experiencia para ayudar a otras mujeres que estuvieran pasando por lo que ella había sufrido. Ustedes me salvaron, escribió, y ahora voy a pasar el resto de mi vida haciendo lo mismo por otras personas. Esa es la forma en que puedo honrar lo que hicieron por mí. El silencio que siguió a la lectura de la carta fue profundo. Algunos de los hombres tenían lágrimas en sus ojos, sin avergonzarse de mostrar emoción. Otros simplemente miraban al suelo, procesando las palabras de maneras que solo ellos entendían. Joaquín dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el bolsillo de su chaleco de cuero, donde permanecería un recordatorio físico de por qué todo había valido la pena. Arturo fue el primero en hablar, su voz ronca de emoción contenida. Esto es lo que somos, dijo, mirando alrededor del círculo de rostros. No somos un club de motocicletas porque nos gustan las máquinas, o porque queremos vernos rudos con nuestros chalecos de cuero. Somos una hermandad porque creemos que todavía hay lugar en este mundo para hombres que actúan según un código, que protegen a los que no pueden protegerse a sí mismos, que hacen lo correcto incluso cuando es difícil o peligroso. Sus palabras resonaron en el espacio del taller, y Joaquín vio asentimientos alrededor del círculo. La frustración y la tensión habían estado construyéndose durante semanas, parecieron evaporarse, reemplazadas por una comprensión renovada de su propósito compartido. No eran vigilantes, ni héroes, en el sentido romántico que los medios a veces pintaban. Eran simplemente hombres tratando de vivir, de acuerdo con principios que creían importaban: lealtad, honor, protección de los vulnerables. Los meses que siguieron trajeron cambios graduales. Los casos legales contra los miembros de la red de tráfico avanzaron lentamente a través del sistema judicial, con María y las otras sobrevivientes proporcionando testimonios que gradualmente construyeron casos sólidos contra sus explotadores. Varios terminaron con sentencias de prisión significativas. Algunos oficiales de policía corruptos perdieron sus trabajos y enfrentaron sus propios cargos criminales. El Club Los Leones del Asfalto encontró que su reputación había cambiado en formas sutiles. Algunos negocios que antes los veían con sospecha, ahora los saludaban con respeto cauteloso. Otros miembros de la comunidad, especialmente mujeres, que habían escuchado la historia de María, a veces se acercaban con sus propias historias de injusticia o necesidad, buscando el tipo de ayuda que el sistema oficial parecía incapaz o no dispuesto a proporcionar. Esto puso a Joaquín en una posición incómoda. No quería que el club se convirtiera en una especie de agencia de justicia vigilante, persiguiendo cada queja o rumor de corrupción. Eso sería insostenible y, francamente,
peligroso, pero tampoco podía ignorar las peticiones de ayuda que llegaban, especialmente cuando venían de personas genuinamente desesperadas, sin otras opciones. Con el consejo del padre Ignacio y del abogado de derechos humanos, Joaquín comenzó a desarrollar una red de contactos, organizaciones legítimas, que trabajaban en diferentes áreas de justicia social, abogados dispuestos a tomar casos pro bono, periodistas de investigación buscando historias importantes. Cuando alguien venía al club con un problema, Joaquín primero trataba de conectarlos con estos recursos profesionales que podían ayudar de manera legal y sostenible. Solo en casos extremos, cuando todas las vías legítimas habían fallado y había evidencia clara de que alguien estaba en peligro inmediato, el club consideraría una acción directa, incluso entonces, con planificación cuidadosa, consulta legal, y siempre con el objetivo de crear documentación que pudiera eventualmente llevar a procesos oficiales. No era perfecto. Hubo casos donde no pudieron ayudar, donde el sistema ganó, y la injusticia prevaleció. Esos eran los días difíciles, cuando Joaquín se sentaba solo en el taller, después de que todos se habían ido, fumando y preguntándose si estaban haciendo alguna diferencia real, simplemente poniéndose tiritas en heridas que requerían cirugía mayor. Un año después del rescate de María, el club organizó su rally anual, la ruta de 3 días que habían estado planeando cuando Elena había entrado a sus vidas por primera vez. Era una tradición importante, un tiempo para que los hermanos se reconectaran con las razones por las que se habían enamorado de las motocicletas en primer lugar, la libertad pura de la carretera abierta, el viento contra sus rostros, la camaradería de hombres que se entendían sin necesidad de explicaciones largas. La mañana de la partida, con 16 motocicletas alineadas y rugiendo en anticipación, apareció un visitante inesperado. María llegó en un autobús público, llevando una pequeña mochila y una sonrisa nerviosa. Había viajado desde la Ciudad de México específicamente para verlos antes de que partieran, para agradecerles en persona una vez más y mostrarles quién se había convertido. La transformación era notable. Esta no era la muchacha aterrorizada y rota que Joaquín había recogido en aquella carretera de tierra hace un año. María se paraba más alta, su voz era más firme, sus ojos tenían una claridad que hablaba de sanación, aunque no de olvido. Llevaba una carpeta con documentos, había sido aceptada en un programa universitario de trabajo social, con una beca que cubría la mayoría de sus gastos. Quería que supieran que no desperdicié la segunda oportunidad que me dieron, dijo, mirando alrededor del círculo de rostros curtidos. Cada día trabajo para ser digna de lo que hicieron, y algún día voy a estar del otro lado, ayudando a otras mujeres como ustedes me ayudaron a mí. Joaquín, nunca cómodo con emociones demasiado abiertas, simplemente asintió y le dio un abrazo paternal, pero sus ojos brillaban mientras lo hacía, y los otros hombres no se molestaron en ocultar sus propias reacciones emocionales. Huesos, el hombre que había pasado 5 años en prisión y salido determinado a vivir con honor, le regaló a María una pequeña medalla de San Cristóbal, el santo patrono de los viajeros, para mantenerte segura en tu camino, dijo con voz áspera. Sombra, generalmente el más silencioso del grupo, le dio a María una tarjeta con todos sus números de contacto. Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, solo llama, dijo. La hermandad no termina. Una vez que eres parte de nuestra familia, siempre lo eres. María se quedó para verlos partir, saludando mientras las motocicletas rugían hacia la carretera. Una procesión de cuero y cromo que desaparecía hacia las montañas distantes, mientras Joaquín conducía, sintiendo el motor vibrar entre sus piernas y el sol calentando su espalda. Reflexionó sobre el año que había pasado. Había perdido cosas, no había duda. El escrutinio constante de las autoridades había sido estresante. Algunos clientes del taller se habían alejado, incómodos con la atención que el club había recibido. Había noches sin dormir, momentos de duda sobre si habían hecho lo correcto, o simplemente habían complicado sus vidas innecesariamente. Pero había ganado algo también, algo que no podía cuantificar en términos de dinero o conveniencia. Había ganado la certeza de que cuando había sido puesto a prueba, cuando había tenido que elegir entre la comodidad de la indiferencia y la dificultad de la acción correcta, había elegido correctamente. Sus hermanos habían elegido correctamente, y esa elección había salvado una vida, potencialmente más de una, y había expuesto una red de corrupción. Había estado operando, sin ser perturbada durante años. La carretera se extendía ante él, serpenteando a través de paisajes
que había recorrido cientos de veces pero que siempre parecían nuevos. A su alrededor, sus hermanos conducían en formación suelta. Cada hombre perdido en sus propios pensamientos, pero conectado por los hilos invisibles de experiencia compartida y código compartido. Joaquín pensó en su vida antes del club, cuando había sido un policía idealista, que creía que el sistema eventualmente haría lo correcto, si uno solo trabajaba dentro de él con suficiente dedicación. Pensó en la desilusión amarga, cuando había descubierto cuán profunda era la corrupción, cuántas buenas personas estaban dispuestas a mirar hacia otro lado, por conveniencia o miedo. Pensó en los años después de renunciar a su placa, vagando sin propósito, hasta que había encontrado esta hermandad de outsiders inadaptados, que compartían su búsqueda de algo parecido a la redención. El club no había borrado sus errores pasados, ni había hecho desaparecer sus cicatrices, pero le había dado algo igual de importante, un propósito y una familia que no juzgaba su pasado, sino que se enfocaba en quien elegía ser en el presente. En un mundo que a menudo parecía diseñado para recompensar el egoísmo y castigar la compasión, el club representaba un bastión de valores que se negaban a morir solo porque eran inconvenientes o anticuados. Esa noche, acamparon en las montañas, encendiendo una fogata bajo un cielo tan lleno de estrellas que parecía imposible que hubiera tanta oscuridad en el mundo también. Los hombres compartieron historias, algunos verdaderas y otras embellecidas por años de repetición, pero todas sirviendo al mismo propósito: fortalecer los lazos que los unían. Arturo contó historias de sus días en el ejército, las lecciones sobre hermandad que había aprendido en lugares donde la confianza mutua significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Daniel habló sobre cómo el club le había salvado la vida después de su divorcio, dándole una razón para levantarse de la cama cuando había estado considerando no hacerlo más. Carlos, el más joven del grupo a sus 31 años, habló sobre cómo los valores del club habían ayudado a dar forma al hombre que quería ser, especialmente ahora que iba a ser padre. Joaquín escuchaba, alimentando ocasionalmente el fuego, sintiendo el calor en su rostro, mientras la noche se enfriaba a su alrededor. Pensó en María, comenzando su nueva vida, con valentía que solo alguien había sobrevivido lo peor podía entender verdaderamente. Pensó en Elena, la mesera valiente que había arriesgado todo para pedir ayuda. Pensó en las otras mujeres que habían sido rescatadas, cada una con su propia historia de supervivencia y recuperación. ¿Crees que hicimos diferencia?, preguntó Esos de repente, como si hubiera estado siguiendo los pensamientos de Joaquín. Quiero decir, salvamos a María y a las otras, pero la red probablemente se reconstruirá en algún otro lugar. Siempre hay otra red, otra operación. ¿Realmente cambiamos algo fundamental? Era una pregunta que Joaquín había contemplado muchas veces durante el año pasado. La respuesta fácil era señalar los éxitos tangibles. María estaba libre y construyendo una nueva vida. Los operadores de la red estaban en prisión. Otras potenciales víctimas habían sido advertidas. Pero sabía que Huesos estaba preguntando algo más profundo. ¿Sus acciones habían hecho una diferencia sistémica real? ¿O simplemente habían aplicado una solución temporal a un problema que continuaría repitiéndose? No lo sé, respondió Joaquín honestamente, mirando las llamas. Probablemente no cambiamos el sistema. Probablemente hay otra operación similar funcionando ahora mismo. Y otra después de esa. El mundo es grande, y hay mucha gente dispuesta a explotar a otros por beneficio. Se detuvo, eligiendo sus siguientes palabras cuidadosamente. Pero cambiamos el mundo de María. Cambiamos el mundo de esas otras 6 mujeres. Para ellas, para sus familias. Para las personas que amarán en el futuro y los hijos que tal vez tendrán. Nosotros hicimos toda la diferencia del mundo. Y si eso es todo lo que logramos, si salvamos una vida, y le damos a una persona la oportunidad de construir un futuro mejor, entonces cada momento de duda, cada noche sin dormir, cada interrogatorio policial, valió absolutamente la pena. Sombra, que había estado tallando un pedazo de madera con su navaja, levantó la vista. Además, agregó con una rara sonrisa, no hacemos esto para cambiar el mundo entero, lo hacemos porque es quienes somos. El código no dice proteger a los débiles, solo si puedes garantizar que resolverás todos los problemas similares para siempre. Dice simplemente proteger a los débiles. Punto. Hacemos lo que podemos. Cuando podemos, donde podemos. Eso tiene que ser suficiente. Los otros asintieron. Y la conversación derivó hacia otros temas, mientras el fuego gradualmente se consumía, hasta convertirse en brasas brillantes. Eventualmente, uno por uno, los hombres se retiraron a sus tiendas,
hasta que solo Joaquín permaneció despierto, mirando las últimas llamas danzantes, y reflexionando sobre el viaje que los había llevado hasta aquí. Pensó en la persona que había sido antes de encontrar el club, amargado, desilusionado, vagando sin ancla. Pensó en la transformación gradual que había ocurrido, a medida que había encontrado propósito, en la hermandad y el código. No había sido instantáneo ni fácil. Había requerido trabajo constante, para vivir de acuerdo con principios, que a menudo eran inconvenientes o difíciles. Pero en momentos como este, sentado bajo las estrellas, después de un día en la carretera, sabiendo que había hombres a su alrededor que confiarían en él con sus vidas, y en quienes él confiaría con la suya, Joaquín sentía algo que no había sentido durante años antes del Club Paz. No era la ausencia de conflicto o desafío, sino una paz más profunda, que venía de saber que estaba viviendo de acuerdo con valores que importaban, rodeado de hombres que compartían ese compromiso. La historia de María y su rescate se convirtió en parte de la leyenda del club, contada en reuniones y pasada a nuevos miembros, como ejemplo de lo que significaba vivir según su código. Pero para Joaquín y los otros que habían estado allí, no era una leyenda ni una historia para impresionar a otros. Era simplemente un recordatorio de por qué habían elegido este camino, y por qué continuarían eligiéndolo incluso cuando era difícil. Los años que siguieron trajeron otros desafíos y otras oportunidades para actuar según sus principios. No todos terminaron tan bien como la historia de María. Hubo veces cuando llegaron demasiado tarde, cuando el sistema falló a pesar de sus mejores esfuerzos, cuando tuvieron que aceptar que no podían salvar a todos, ni arreglar todas las injusticias que encontraban. Pero también hubo victorias, pequeñas y grandes. Una familia reunida, después de que ayudaran a localizar a un padre desaparecido. Un negocio corrupto, expuesto después de que documentaran evidencia de prácticas laborales abusivas. Una niña salvada de un hogar violento, cuando las autoridades no habían actuado lo suficientemente rápido. Cada caso era diferente, cada uno requería su propio enfoque, pero todos compartían el mismo, y lo común, hombres eligiendo actuar, cuando la acción correcta requería valentía y sacrificio. Joaquín envejeció con estos años, su barba cada vez más gris, sus articulaciones protestando más fuertemente después de largos días en la motocicleta, pero su compromiso con el código nunca vaciló. Entrenó a miembros más jóvenes, enseñándoles no solo cómo mantener sus motocicletas funcionando, sino también cómo vivir con honor en un mundo que a menudo parecía haber olvidado lo que esa palabra significaba. María mantuvo contacto a lo largo de los años. Se graduó de su programa de trabajo social y comenzó a trabajar para una organización no gubernamental que ayudaba a víctimas de tráfico. Su experiencia personal, combinada con su educación profesional, la convirtió en una defensora excepcionalmente efectiva. Ella misma ayudó a rescatar y rehabilitar a docenas de mujeres, cada una representando la perpetuación del acto de bondad que Joaquín y sus hermanos habían mostrado aquella noche en la carretera de tierra. En ocasiones, María visitaba el taller, trayendo actualizaciones sobre su trabajo y sobre las mujeres que había ayudado. Estas visitas se convirtieron en recordatorios poderosos para los miembros del club de que sus acciones tenían ondas que se extendían mucho más allá del momento inmediato. Cada mujer que María ayudaba era, en cierto sentido, otra vida salvada por la decisión que Joaquín había tomado de no seguir conduciendo aquella tarde. El final de esta historia no es realmente un final, porque las historias de hombres viviendo según códigos de honor no terminan limpiamente con resoluciones perfectas. La vida continúa, con nuevos desafíos y nuevas oportunidades para elegir entre la comodidad y la acción correcta. El Club Los Leones del Asfalto sigue rodando por las carreteras. Una hermandad de hombres que creen que todavía hay lugar en el mundo moderno para valores que algunos llamarían anticuados. Joaquín, ahora cerca de los 60, todavía abre el taller cada mañana, todavía prepara su café fuerte en la misma cafetera vieja, todavía encuentra satisfacción en el trabajo honesto de reparar motocicletas y en la compañía de hermanos que entienden sin necesidad de palabras. Las fotografías en las paredes han aumentado, documentando más viajes, más hermanos, más momentos de conexión genuina, en un mundo que a menudo se siente demasiado fragmentado y solitario. La lección que emerge de esta historia es que un grupo pequeño de hombres puede arreglar todos los problemas del mundo. No pueden. La lección es mucho más simple y, de alguna manera, mucho más profunda que la elección de actuar con honor e integridad, incluso cuando es difícil o arriesgado. Importa de maneras que no siempre podemos medir o predecir. Que una vida salvada
es un universo entero preservado, que la hermandad y la lealtad no son solo palabras románticas, sino compromisos vividos, que se prueban en momentos de crisis. Y quizás lo más importante, que nunca es demasiado tarde para elegir vivir según principios que importan. Joaquín había comenzado como un policía desilusionado, que había perdido la fe en el sistema. Podría haber terminado amargado y cínico, viviendo una vida pequeña llena de resentimiento. En cambio, encontró una segunda oportunidad en una hermandad de hombres igualmente imperfectos, que eligieron definirse no por sus errores pasados, sino por sus acciones presentes. La motocicleta, en esta historia, es más que un vehículo, es un símbolo de libertad ganada, a través de elecciones conscientes, de un camino elegido deliberadamente en lugar de aceptado pasivamente. Cada vez que Joaquín arranca su Harley y siente el motor rugir a la vida, es un recordatorio de que todavía tiene agencia, que todavía puede elegir su dirección, que todavía puede hacer diferencia en un mundo que necesita desesperadamente más personas dispuestas a actuar cuando importa. La carretera continúa extendiéndose hacia adelante, llena de curvas que no pueden verse desde aquí, de desafíos que aún no se han materializado, de oportunidades para honor o cobardía que llegarán sin aviso. Pero Joaquín sabe, con la certeza que solo viene de experiencia vivida, que cuando llegue el próximo momento de prueba, cuando otra persona necesite ayuda, y la opción fácil sea mirar hacia otro lado, él y sus hermanos elegirán según su código. Siempre han elegido así, y siempre lo harán, porque eso es lo que significa ser parte de los Leones del Asfalto. Y en algún lugar de la Ciudad de México, María trabaja con otra mujer joven que acaba de escapar de circunstancias terribles, ofreciéndole la misma esperanza que le fue ofrecida a ella hace años, en una carretera polvorienta, bajo un cielo que se oscurecía. El círculo continúa, la bondad se perpetúa, y el mundo es imperceptiblemente mejor porque algunos hombres en motocicletas decidieron que el honor importaba más que la conveniencia. Esa es la historia. No tiene un final perfecto porque la vida real no funciona así, pero tiene algo mejor, tiene verdad sobre lo que significa elegir la decencia en un mundo complicado, sobre encontrar redención, no a través de grandes gestos, sino a través del compromiso constante con principios que trascienden el propio interés. Y a veces, solo a veces, ese compromiso salva vidas de formas que se ondularán a través de generaciones, tocando personas que nunca conocerán los nombres de los hombres en motocicletas que eligieron actuar cuando importaba.